Sean muy bienvenidos a esta entrevista junto a nuestro entrenador, Marcelo Macías. Ya terminó la temporada de Liga Nacional. ¿Y cómo te sientes? Ya han pasado algunos días, me imagino que los recuerdos empiezan a rememorar. Sí, recién ahora. Fueron 2 o 3 días de un poco de tristeza, enojo en alguna medida. Costó enfriar la cabeza y soltar, como dije ayer en una entrevista también, soltar que ya fue. Hoy el torneo es historia y ya hoy soy ex entrenador de Español, pero ahora ya más frío, tratando de ser consciente de todo lo que hemos vivido, de ser agradecido a todo lo que nos pasó, ser agradecido a todas las personas que estuvieron con nosotros en estos 2 años, 2022-2023, que con el paso de los días y del tiempo seguramente van a dejar muchísimas cosas gratas, positivas, para la historia del club, para la historia de la ciudad, para todos los que fuimos parte. Y bueno, eso es lo que tengo un poco en mente en este momento. Volvamos al principio, ya vamos a llegar a Liga Nacional. Osorno estuvo durante 4 años pasando por momentos tristes en cuanto al básquet. No tuvo básquet profesional por distintos motivos que no lo vamos a hablar hoy. Pero nuestra ciudad por fin volvió a ser parte de las grandes ligas del deporte nacional. En el fútbol volvimos al fútbol profesional, en el básquet también a la primera división. Y uno de los artífices de este proyecto fuiste tú. Mirá, hemos sido varios los que fuimos partícipes. En realidad el artífice principal arranca con una idea de Carlos Moraga ya por febrero del 2022, junto con Jorge Orellana, con la oportunidad de gerenciar a Español de Osorno. Y en abril, el 9 de abril del año pasado, llegué acá con esa ilusión que me habían transmitido ellos y me recibió Carlitos Sáenz acá justo en la puerta del club, para empezar a trabajar a los 2 o 3 días y empezar a construir ese primer paso que era el ascenso, volver a tener a Osorno en Liga Nacional. Después se dio todo muy rápido, la verdad que no solo muy rápido, sino increíblemente positivo todo, porque a los pocos meses estábamos jugando un Final Four a estadio lleno con un evento que todavía lo tenemos en nuestras retinas, con un momento muy emotivo que fue el alcance de la Liga 2, o sea, lograr la Liga 2 para alcanzar la Liga Nacional. Y a las 2 semanas estábamos ganando la Liga Saesa, que también hacía prácticamente 10 años que no se ganaba. A partir de allí fue una vorágine de reinsertarnos, reacomodarnos y prepararnos para lo que seguía. Pero esa etapa de esos primeros 6 meses fueron muy fuertes. Creo que la parte más fuerte de este proyecto y de esta ilusión que teníamos todos. Y parece que fue ayer, sí. Pero sí, en el medio pasaron un montón de cosas. ¿Qué se siente ser parte de esta historia? ¿Qué se siente ser parte de la vuelta de básquet a Osorno? Mira, no quiero pecar de falsa modestia, pero no lo pienso tanto desde el lado de los logros, que son los que después se recuerdan en el deporte, pero lo pienso más desde la parte afectiva, la emocional. Y para mí fue una alegría, el día a día fue una alegría. Más allá de que se lograron cosas, al menos en mi posición, en mi trabajo, poder disfrutar de la gente con la que trabajamos, jugadores, ustedes como complemento del cuerpo técnico, de la gente de prensa, los kinesiólogos, los entrenadores que estuvimos integrando el cuerpo técnico, los preparadores físicos, Carlitos, Harry, los utileros, la gente de la ciudad, la gente del club, la gente de la comuna, la gente de la villa, que nos atendía a diario, hicieron que fuera un año muy especial y que tras de eso se coronara con cosas que seguramente van a quedar, bueno, a lo mejor no tomamos dimensión y seguramente van a quedar como sucesos deportivos históricos para la ciudad y el club, pero te soy sincero que no es lo que más me interesa, sino los vínculos humanos que generamos en este año y medio.
Y con respecto a eso, ¿cómo viviste este proceso? ¿Cuál crees que fue el éxito para lograr todo lo que se logró, valga la redundancia? El año pasado se formó un equipo de ensueño, pero quizá muchos pensarían que iba a ser un camarín difícil, pero al final no lo fue y se logró ver como una gran familia. Bueno, sí, los logros deportivos siempre van de la mano de los jugadores. Son nuestro principal, es la principal variable en cualquier formación de equipo. Sin jugadores no podés lograr nada y eso realmente fue un placer. Dirigir los jugadores que dirigimos desde el año pasado hasta esta liga. Pero para que haya éxito en general, tiene que haber otras cosas y creo que eso estuvo muy bueno y muy claro. Hubo ideas claras, acompañamiento en momentos justos, proyección más allá del partido del fin de semana, tanto en el club como en la gerencia. La construcción de detalles que hacen que el jugador entre a la cancha pensando solo en jugar y no esté preocupado por la logística, por su lugar de vida, de comida, de su día a día. Y en eso se tomaron todas las previsiones posibles entre todas las partes para que fuera un proceso muy prolijo y muy serio. Y eso, sumado, como te decía, a buenos jugadores, terminó siendo el resultado final, que es un proceso exitoso, más allá de que en esta primera liga no hayamos podido acceder a una instancia más de playoff. ¿Habrías cambiado algo de Liga 2? De Liga 2, me haces una muy buena pregunta. No, creo que fue... Todo lo que pasa siempre digo que es positivo. Algunas cosas suceden para que aprendamos, aunque en el momento las veamos como algo problemático o una mala decisión o lo que sea, pero son procesos que sirven para aprender y crecer, y las cosas que salen bien te afianzan y te dan una base para seguir en ese camino. Yo creo que salió todo muy bien y que muchas cosas que pasaron eran necesarias para llegar hasta acá y seguramente para que el equipo o el club tenga una base para lo que sigue, independientemente de quiénes sean los nombres propios, tanto de jugadores como de entrenadores. Así que, no, sí, siempre soy muy agradecido y los tiempos de la vida, de universales o de Dios, como quieran llamarle cada uno, son perfectos y nos llevan a crecer siempre de alguna manera, o por algo que creemos exitoso o por algo que creemos frustrante, pero que nos enseña también. Si tuvieses que definir Liga 2 en una palabra o en una frase, ¿con qué te quedarías? Qué linda pregunta y qué difícil. La verdad, creo que con ilusión. Fue la ilusión que nos llevó a esto que estamos viviendo hoy. Fue el primer paso, el primer sueño que tuvimos y se alcanzó de forma muy rápida y muy exitosa, muy linda. Paralelo a este proceso se vivió Liga Saesa, una liga de proyección desde lo más chiquitito. Te tocó dirigir junto a Pablo Millar, la sub-23, la adulta. ¿Cómo viviste ese proceso? Porque tú mismo lo dijiste, trajeron nuevamente el título esquivo durante casi una década a Osorno. ¿Qué se sintió también ser parte de ese proceso? Eso fue un orgullo más de identidad, de pertenencia. Es una liga que me encanta porque da un sentido de pertenencia al club en general. Y si bien los logros no se suman entre categorías, pero sí se logra una pertenencia en la que el jugador adulto se vincula con el jugador de las divisiones formativas y a la vez tanto la gente, padres y demás, logra vincularse también con el básquet adulto. Así que creo que es un orgullo regional, un orgullo como club, que en este caso nos tocó a nosotros, y por eso te digo que me parece que lo defino como un orgullo esa parte. Cerrando esa temporada 2022, sin duda tu nombre va a quedar escrito en la historia del club como el entrenador que devolvió los títulos no solamente al club, sino que también a la ciudad. ¿Qué sientes al
al saber eso, al formar parte de la historia del club y de Osorno? Un regalo hermoso de la profesión. No voy a negar que es un orgullo, una felicidad lograr cosas y como persona ver tu nombre escrito en algún lado de la historia de instituciones tan lindas como esta. Pero siempre resalto y disfruto mucho más de los logros grupales. Gracias a Dios, después de mucho tiempo y ya con la madurez correspondiente a cada entrenador, no tengo una necesidad de vanidad, de alimentar mi vanidad o mi ego con logros o reconocimientos a mi persona. Sí me encanta cuando logramos cosas en grupo, cuando podemos hacerlo con buenos principios, y eso este año y en el 2022 muy puntualmente fue lo que más destaco. Llega el final de la temporada 2022, comienza la 22-23, se logra el tercer lugar en la Supercopa, se logra plantearse de igual a igual a los equipos de primera división en Copa Chile. ¿Cómo se logró eso? ¿Y cómo puedes ver el liderazgo del equipo? Y la misma unión que persistió, si bien se cambiaron algunos jugadores, se sumaron otros, algunos volvieron. Bueno, ahí hubo un proceso de transición hacia la Liga Nacional muy inteligente en cuanto a la ingeniería de armado del equipo, que si bien se cambiaron algunos nombres, se mantuvo una base, y cuando vos mantenés una base que ya tiene una estructura de trabajo, normalmente te facilita los procesos de transición, especialmente si son cortos, como la Copa Chile, que fueron 8 juegos y ya había que estar pensando en la liga después de eso. Y ahí nosotros conservamos a jugadores muy importantes para esa estructura de trabajo. Conservamos el liderazgo de Rodrigo Muñoz como capitán, Martín Cárdenas, que era el subcapitán y venía ya con nosotros trabajando desde el principio, Pocho, Milenko, todos los sub-23, solo se trajo un americano y logramos ya incorporar a Carlos Lauler, que fue para nosotros una pieza vital en este primer proceso. Bueno, todas esas cosas, seguramente me estoy olvidando de algún jugador adulto de nombrar, pero todas esas cosas que ya traían una base de trabajo hicieron que no fuera tan difícil acomodarnos y empezar a competir, como decís vos, con lo mejor del básquet nacional. Y sobre Rodrigo Muñoz, tú lo mencionaste. ¿Qué te pareció su liderazgo, el que haya terminado su carrera en el mismo club que comenzó cuando tenía 8 años? Bueno, ya creo ser reiterativo por todos lados, ¿no? Pero fue un placer tener un jugador como Rodrigo. Yo no sé si la gente dimensiona o en los demás estadios realmente dimensionó que Rodrigo ha estado más de 20 años jugando liga, que es un jugador con unos principios profesionales y personales realmente muy lindos, y la carrera que hizo. Me parece que para nosotros es un honor haberlo tenido. Para mí es un honor haber delegado en él la capitanía, porque supo interpretar qué necesitaba el equipo de él y transmitirlo a mí y viceversa. Y yo siempre le voy a estar agradecido por hacer una parte muy importante en los liderazgos de este equipo. Y creo que empieza una etapa en él en la que también todos deberíamos estar a disposición de él en lo que necesite para tratar de que siga ligado al básquet. No sé si como entrenador, que es su primera intención, él evaluará después cómo, pero creo que es una persona que le hace bien a cualquier tipo de liga, y en esta Liga Nacional Chilena que está creciendo y que está muy ávida de entrenadores nacionales, me parece que puede llegar a ser a futuro también una figura de esa posición. Ahora sí, llegamos a Liga Nacional. Llega el esperado debut de la Vuelta a Osorno a Liga Nacional, la primera división del básquet chileno. Un rendimiento de un 54%, 14 partidos ganados,
Séptima posición que nos permitió llegar a playoff. Una campaña que permitió que los hinchas osorninos se vuelvan a ilusionar, a reencantarse con el básquet. ¿Cómo viviste esta temporada, la fase regular del campeonato? Bueno, la separo en dos etapas. La primera ronda, o sea, los primeros 13 juegos y los últimos 13 juegos. Porque el inicio fue con distintos objetivos, con distintos presupuestos y también con una estructura que no nos terminaba de hacer sentir cómodos en cuanto a los jugadores y los puestos que teníamos cubiertos. Porque de ese 54%, si vos te fijas bien, en los primeros 13 juegos tuvimos 47% de triunfos, mientras que en los últimos 13 tuvimos casi el 70% de triunfos. Por eso te da un balance positivo, pero que en la primera fase creo podríamos haber logrado a lo mejor con un mejor presupuesto o una mejor estructura algún juego más que nos mejorara en la posición final. Que si bien fue también muy valiosa porque entramos a playoff, porque entramos séptimo y llegamos a una serie muy linda, la posición final a veces te permite avanzar a una fase de playoff que cuando te toca el 1 o el 2 se torna más difícil. Aún así, como te dije, todo es para aprendizaje, todo es para evaluación, para reobjetivar cosas, y me parece que en ese sentido el club queda con una idea de a qué aspira o a qué puede aspirar y cómo trabajarlo de cara a lo que se sigue haciendo. ¿Qué sientes que faltó en la fase regular? Bueno, un poco eso que te decía, alguna ficha más haberla podido tener. Jugamos con una ficha menos toda la primera ronda, los primeros 13 partidos, una ficha mayor o menos, y a la espera de un segundo interno tuvimos que jugar con pocos jugadores en el juego interior y lo sentimos. De hecho, de eso hubo un proceso entre el cambio de Javi White y hasta que volvimos a traer un 4 interno en el que se ganaron pocos partidos, puntualmente 4 de 10, un 40% de triunfos. Entonces, por ahí eso, pero bueno, eran las condiciones en las que podíamos competir en ese momento, eran las decisiones que habíamos tomado en la búsqueda de mejorar las cosas y algunas salen bien, otras no, y nos hicimos cargo de eso, tanto la gerencia como el cuerpo técnico, y después llegaba el momento cuando se pudo y se trabajó para lograrlo, pudimos completar el plantel, pudimos cambiar los extranjeros para mejorar esa falencia que teníamos en el juego interior y se logró los resultados de esos últimos 13 juegos que te digo que fueron realmente de un gran porcentaje de triunfos. Incluso ponernos a tono para competir contra el mejor de los dos equipos de los últimos 3 años como el Leona y de igual a igual y que la serie se terminara definiendo por detalles. ¿Y qué rescatas de la fase regular? ¿Con qué te quedarías? Mira, la verdad que un crecimiento en todo sentido. Como cuerpo técnico crecimos en ampliar el espectro de situaciones tácticas y estrategias. Como jugadores no se vio del todo plasmado en cancha, pero hubo un gran crecimiento de los jugadores sub-23 que eso a futuro es muy bueno. Son chicos que tienen recién su primer proceso de entre Liga 2 y Liga Nacional y la verdad hubo un crecimiento muy grande de ellos, del conocimiento del juego, de su físico, de su día a día. Hoy son jugadores que tranquilamente pueden aspirar a sumar minutos en próximos procesos. Y en general que el equipo que traía una base más los extranjeros que se sumaron, terminó de afianzar una forma de juego que a mi gusto me hizo sentir muy feliz y lo terminamos demostrando con Puente Alto, en un nivel altísimo el último fin de semana y en la serie con Leones. Ya terminando este proceso, ¿no? Vienen los playoffs, nos enfrentamos al segundo mejor clasificado, como tú lo mencionabas, uno de los mejores equipos de Liga Nacional durante mucho tiempo, pero en ningún momento de la serie se vio que fuese un segundo contra un séptimo. Se vio un equipo Español Osorno que se le plantó de igual a igual, que se logró
rescatar un punto en Quilpué el segundo juego, se tuvo la posibilidad de haber cerrado la llave acá, pero no se pudo por distintos factores. Pero ¿cómo se logró ese trabajo? ¿Cómo se logró culminar este proceso, que era la primera temporada para un equipo que recién venía ascendiendo, y llegar a plasmarse de igual a igual frente al segundo de la liga? Bueno, como te decía, la construcción en los últimos 13 juegos, la segunda ronda de la primera fase, de la fase regular, que fue en ascenso, que fue con jugadores que se fueron poniendo cada vez mejor, basquetbolística y físicamente, y ir increciendo el rendimiento al punto de que jugamos nuestro mejor partido, como te repetía recién contra Puente, hizo que llegáramos a los playoffs con la sensación de que podíamos ganarle a cualquiera. Pero literal, sabíamos que iba a ser una serie larga, dura, pero nosotros sentíamos que estábamos para competir con cualquier equipo que se nos cruzara de ahí en más, que también iba a ser una serie muy pareja y que se iba a definir por detalles. Yo creo que un ínfimo pero muy importante detalle fue que los tiros libres, que era una de las variables que sabíamos que podían definir la serie, cada vez que ganamos tuvimos 75% de efectividad y cada vez que perdimos no superamos el 60%. De hecho, en el partido final anotamos 8 de 18 tiros libres. A veces, en pequeños detalles, sin analizar muy profundo, te das cuenta de que partidos que se definieron por 2, 4 puntos podían haberse volcado hacia un lado u otro simplemente con eso. Pero me quedé con la sensación de que realmente tuvimos un equipo no solo con un corazón enorme a la hora de jugar, un compromiso muy grande, sino muy inteligente. Interpretaron todo lo que les planteamos como cuerpo técnico desde el partido 1 hasta el 5. Y bueno, se volcó la serie a favor de Leones, merecido, pero en el medio sabíamos que íbamos a ser competitivos y más allá de las posiciones en fase regular. Te hago la misma pregunta que en Liga 2. Si tuvieses que definir Liga Nacional 2023 en una palabra, en una frase, ¿en cuál sería? Experiencia. Yo creo que los primeros juegos, por ahí me faltó a mí principalmente experiencia para hacer mayor hincapié en algunos puntos que podían ser definitorios al final de la temporada. Como por ejemplo haber tenido la oportunidad de arrancar ya con un equipo más consolidado, más fuerte, como para poder haber aspirado a algún puesto más, que creo que lo podríamos haber hecho. Pero también es parte de las cosas que uno toma como positivas para aprender. Yo creo que todos hemos sacado cosas positivas de este proceso, de las decisiones, de la gestión diaria, cada uno en su área. Y bueno, va a servir a mí en mi carrera para un futuro, al club para lo que siga. Pero bueno, esa es la palabra que había que transitar, la experiencia de jugar. Para ir cerrando esta conversación, ¿qué piensas de la Liga Chilena? Hermosa liga, creciendo en muchos aspectos, muchísimos. Es una liga que la verdad yo vine hace 17 años a recorrer un poco Chile y a ver un equipo cuando jugaba Provincial Yanquihue en el 2005, donde dirigía un par de amigos. Y el crecimiento en estos últimos 17, 18 años ha sido muchísimo. Hoy creo que es una de las mejores ligas de Sudamérica y que puede seguir creciendo porque están los medios para hacerlos. En el medio hay que rever cosas, por supuesto. Yo creo que las principales son reglamentarias, pero eso se revé entre torneos y no tiene mucho sentido usarlas como excusa para justificar un torneo que está terminando. Pero se pueden rever cosas que mejoren, especialmente el torneo deportivo, y que no sea un torneo que dependa de la economía simplemente de los clubes, como por ejemplo seguir cambiando jugadores hasta última instancia o hasta último momento. Me parece que eso va en detrimento del arte de trabajar el día a día el que proceso, todos los procesos requerimos. Pero después hay cosas muy buenas y
Y creo que eso se va a ir viendo en los próximos 4 o 5 años, incluso reflejado en jugadores que van a mejorar la selección nacional, jugadores que empiezan a ser ya figuras siendo nacionales, como este año Carlitos Lauler, que creo que fue uno de los mejores nacionales que tuvo el torneo, y ojalá tenga su merecido reconocimiento. Bueno, todo eso es un proceso que va de la mano del crecimiento de la liga. Ahora te quiero llevar al ámbito del futuro. ¿Qué se viene en el futuro cercano para Marcelo Macías? Sillón, familia, deporte, asado, amigos. Eso es todo lo que tengo hoy en mi mente después de un proceso de 14 meses. Estudiar lo que ha pasado en el básquet mundial estos meses, que es los recesos cuando aprovecho a mirar, a estudiar, a analizar, a investigar, a informarme. Hoy no puedo pensar en otra cosa que en eso, que estar en familia, que estar en casa, que sentarme con el mate a estudiar y enfriar bien todo y sacar conclusiones, aprendizajes para ver hacia qué lado, dónde y cómo voy a seguir en la profesión. Por supuesto que voy a seguir dirigiendo, pero no es momento de tomar muchas decisiones. Sí me voy con la primera gran conclusión, que es que estuve y tuve una de las mejores experiencias laborales que he tenido en mi vida. No solo por lo profesional, sino por el afecto, por el respeto, por el cariño que tuve en Osorno en todos los contextos. Así que, sin duda, si vuelvo a venir a Osorno va a ser un placer. Y si no vuelvo a venir va a ser un proceso que va a quedar para siempre en mi memoria y en mi corazón. Me llevo todo, no solo lo basquetbolístico, sino todo lo que rodeó a mi estadía en Osorno, muy dentro del corazón, tanto a nivel individual como con la familia que también lo disfrutó. Así que soy un agradecido de la vida de que me haya permitido vivir esta experiencia. Te voy a hacer algunas preguntas cortitas y tú me las respondes también con una palabra o una frase. Mejor partido de la temporada. Puente Alto. Camiseta del equipo favorita. La negra. ¿Una cábala? No creo en las cábalas. ¿Una comida chilena? Curanto. ¿Un deporte que no sea el básquet? Fútbol. ¿Quién gana la NBA? Del corazón quiero que sea Miami, va a ganar Denver. Rodrigo Muñoz. Gran líder. Rodrigo Isbe. Un gran compañero. Pablo Millar. Un excelente compañero y persona. Carlos Moraga. Un visionario. Carlos Sáenz. Honestidad y vocación dirigencial. Por último, Español de Osorno. Parte de mi corazón. Marcelo, te queremos agradecer a nombre del club por estos 2 años que has formado parte del equipo, que ha sido la cabeza deportivamente del club. Personalmente estoy muy agradecido por ti, por abrirme las puertas del club, por hacerme parte del equipo. Y quiero que te tomes estos minutos, mires a la cámara y digas lo que tengas que decir a Osorno y al club que está mirando esta entrevista. La verdad que son momentos, a veces las despedidas son esos dulces momentos tristes, dice una canción. No sé si va a ser un hasta luego, si va a ser un hasta nunca, o cómo será el futuro entre mi profesión y Osorno. No es momento de pensarlo ni decidirlo, simplemente la vida me ha hecho ser muy agradecido de todo y de todos. Así que a todos y todas les agradezco, gente del club, gente de la comuna, del municipio, ustedes que trabajaron día a día con nosotros, dirigencia, la gente amigos que hice acá en esta ciudad, amigos del restaurante de Volcán donde comía día a día y que fueron también un poco mi familia. Gracias a todas las series menores, sus entrenadores y entrenadoras, padres. Ha sido un contexto realmente en el que se alinearon muchas cosas y
y que me llevan a despedirme hoy de Osorno diciendo muchísimas gracias. En nombre de mi familia y mío, muchísimas gracias. Marcelo, muchas gracias por esta entrevista.